Hechos capítulo 3, verso 21. Vamos a leerlo del verso 19. Como yo lo traigo aquí escrito, entonces lo voy a leer desde aquí. Va a sonar un poquito diferente, pero lo voy a leer. Hechos 3, 19 al verso 21 dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Oiga bien, a fin de que vengan tiempos de descanso, o dice la Reina Valera, tiempos de refrigerio de parte del Señor, enviándoles, verso 20, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Verso 21, y es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, miren, le voy a decir algo muy importante. Diga conmigo, hay tiempos de restauración. Digan, y para que venga un tiempo de restauración, digan, primero tiene que venir un tiempo de renovación, un tiempo de refrigerio, diga, un tiempo de renovación espiritual. Esto, cuando usted estudia la historia de la iglesia y los acontecimientos poderosos de la iglesia, hay algo muy particular, que cada vez que Dios trae un tiempo de restauración, donde trae restauración de verdades, restauración de ministerios y de verdades que han pasado en la historia, antes de eso, Dios suele traer un tiempo de restauración, un tiempo de renovación, un tiempo de refrigerio espiritual. ¿Me está siguiendo aquí? ¿Me está siguiendo, sí o no? Entonces, esto es importante. Es importante porque si nosotros queremos dar paso a las cosas que Dios quiera traer en el futuro, usted por lo menos debe aprender a identificar cuando Dios quiere traer la restauración de algo a la iglesia. ¿Me está siguiendo aquí? Y si Cristo no ha venido, es que hay cosas aún que tienen que ser restauradas. ¿Cuántos me están siguiendo en esta noche? ¿Me está entendiendo, sí o no? Entonces, yo no quiero que usted olvide esto. No me voy a meter, sí voy a hablar, pero no me voy a meter a fondo. Porque un movimiento de restauración, como los han habido en la historia, siempre va a venir precedido de un movimiento de renovación espiritual. Por eso lo primero que la iglesia recibió antes de restaurar el ministerio profético, el ministerio apostólico, fue una renovación espiritual. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Por eso cuando usted, mi amado, en el caso mío, que yo experimenté algo de esto, déjeme decirle que a los inicios uno experimentaba precisamente eso, una renovación espiritual, una renovación de espíritu. El mover del Espíritu Santo se movía de una manera particular para renovar la iglesia, para refrescar, y eso es lo que nosotros leíamos aquí en el pasaje de la Biblia, donde el apóstol Pedro le dice que van a venir tiempos de restauración, pero antes tenían que entrar en un tiempo de refrigerio, en un tiempo de descanso, de renovación. Y hay varias cosas que son parte de un movimiento de restauración. Lo ha sido el movimiento profético, el movimiento apostólico, ha sido un movimiento de restauración. Y lo primero que trae un movimiento de restauración, diga conmigo, es la iluminación. Diga, iluminación divina y conocimiento revelador de la verdad. Dígalo una vez más, diga, iluminación divina y conocimiento revelador de la verdad. Estas son de las primeras cosas que trae un movimiento de restauración: la iluminación de una verdad, el conocimiento revelador de una verdad. Segundo,
restauración es la participación de un número considerable de personas. ¿Está conmigo aquí? Yo le narraba el movimiento pentecostal nace de un número de personas que se involucraron a buscar íntimamente al Espíritu Santo y a la presencia de Dios. De la misma manera, cuando Dios quiere traer un movimiento de restauración, Él va a tomar a un número considerable de personas, no a una sola persona, sino a un número considerable de personas. Mira el que está a la par y dígale: en el año 2019, dígale a alguien, en el año 2019, dígale, los vientos de restauración una vez más van a comenzar a soplar sobre la iglesia. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Amén. Lo tercero que trae un movimiento de restauración es un pequeño comienzo en un lugar insignificante. Ningún mover del Espíritu Santo ha comenzado, mi amado hermano, en un estadio. Ha comenzado en un lugar insignificante. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? El movimiento apostólico de la iglesia de los Hechos comenzó allá en un aposento alto, allá en un aposento, en una segunda planta, allí orando y buscando el rostro del Señor. ¿Cuántos están aquí todavía? Lo que tú hoy puedes experimentar y puedes recibir de parte del Señor comenzó de la misma manera, con un grupo de personas involucradas y en un lugar insignificante. Mira el que está a la par y dígale: no menosprecie, dígale, en ningún momento, cualquier lugar, dígale, donde se busca a Dios de manera verdadera y en espíritu, algo grande puede suceder y algo grande se puede desatar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Amén. Lo cuarto, mi amado hermano, que sucede en un movimiento de restauración es el poder para multiplicarse, enseñando, entrenando, activando y madurando a los santos. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? ¿Cuántos me están siguiendo? Mira el que está a la par y dígale: un movimiento restaurador, dígale, tiene el poder de multiplicarse en la enseñanza, de multiplicarse en el entrenamiento, en la activación y en la maduración del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y lo quinto que sucede, mi amado hermano, en un movimiento restaurador es la práctica, es la publicación, la divulgación de tal movimiento hasta tal punto que este movimiento se convierte controversial y polémico. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Mira, mi amado hermano, el día de ayer, hoy no me acuerdo, que se publicó uno de estos videos que usted ve por allí, o cada vez que se publica algo como esto, un evento apostólico, un evento profético, todavía hay personas cuestionando que si todavía hay apóstoles, si todavía hay profetas, si todavía el Espíritu Santo se manifiesta con poder. ¿Me está siguiendo aquí? Porque cuando se comienza a divulgar un mover de restauración a través de las verdades enseñadas o reveladas por el Espíritu Santo, en algún momento se van a volver controversiales, se van a volver polémicas, porque van a comenzar a confrontar al pueblo de Dios con sus creencias, van a comenzar a confrontar al pueblo de Dios con lo que ha creído por años o por lo que ha creído le han enseñado. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Y en medio de esa divulgación, de repente nos vamos a poner a pensar si lo que habíamos creído había sido totalmente cierto o una verdad a medias. Y suele suceder, suele pasar. Y lo sexto que sucede es que comienza un nuevo fluir de adoración que termina plasmando el mensaje de la restauración. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Mira el que está a la par y dígale: en los últimos 10 años, dígale, tú has visto surgir una gran cantidad de ministros nuevos, otros que han permanecido, pero que han surgido, diga conmigo, para terminar de plasmar un mover de restauración. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Porque eso es lo último que sucede. Comienza la adoración a terminar de plasmar lo que se ha venido enseñando, lo que se ha venido predicando, lo que se ha venido expandiendo por todas las naciones.
¿Cuántos me están siguiendo aquí? Ahora, yo les enumero este tipo de cosas, porque miran que está a la par y díganle, nosotros somos una iglesia de restauración. Somos una iglesia de restauración. Y dígale, lo más probable es que en los próximos años también nos tengamos que involucrar en el mover del Espíritu Santo para los últimos años, y vamos a saber discernir y vamos a saber impulsar las verdades del reino hasta que Cristo venga. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mi amado hermano, los tiempos de refrigerio vienen a anteceder la manifestación de un movimiento restaurador o de un movimiento que restaura una medida de la verdad de Cristo. Y los tiempos de refrigerio, mi amado hermano, suelen ser tiempos que traen lluvias, una lluvia del cielo, como yo te decía el día jueves, que viene a preparar al pueblo de Dios para el próximo gran movimiento restaurador. De esta manera llega el establecimiento de las cosas que provienen del cielo sobre la tierra, y así van a suceder hasta el día que Cristo venga en su segunda venida. Yo quiero decirte en esta noche que un movimiento restaurador un movimiento restaurador que antecede un movimiento restaurador viene a despertar al pueblo de Dios, viene a cultivar la tierra de los corazones de los hijos de Dios, y en medio de ese despertar comienza a quitar aquella mala hierba, aquellas actitudes, aquellas raíces de problemas, de división, de ofensas, a fin de que el terreno de la iglesia esté apropiadamente para sembrar nuevas verdades y para sembrar misterios necesitados para continuar con la edificación del cuerpo de Cristo y la expansión del reino de los cielos sobre la tierra. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Entonces, mi amado hermano, cuando tú escuchas la palabra avivamiento, en la mayoría de iglesias, la palabra avivamiento está relacionada con una campaña evangelística, está relacionado con una predicación especial para ganar almas. Y la gente dice, ojalá hubiese un avivamiento para que miles de personas fuesen salvadas. Sin embargo, mi amado hermano, para la iglesia como cuerpo de Jesús, el avivamiento, un avivamiento, es un tiempo del Espíritu Santo que viene a avivar, que viene a renovar a los santos, a la iglesia, le viene a renovar el primer amor, le viene a renovar el amor por la presencia de Dios, con tal de prepararlos para establecer nuevas verdades en el presente y llevarlos a tomar las cosas que antes no habían podido alcanzar, porque habían verdades que no se le habían revelado a la iglesia. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Entonces usted va a ver en la historia de la iglesia ciertos avivamientos, diga conmigo, ciertos avivamientos que sirvieron como un tiempo de refrigerio para preparar a la iglesia para el establecimiento de un mover de restauración. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Le pongo un ejemplo. El pueblo de Israel tuvo un tiempo de renovación. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale de su liberación de Egipto, ellos entraron en un tiempo de renovación. Habían pasado 400 años aproximadamente de que Dios no se manifestaba, Dios no le hablaba al pueblo. Y vino Dios y envió a Moisés, un libertador, a hablarle de parte de Dios y a manifestar el poderío del reino sobre Egipto. ¿Cuántos me están siguiendo? Israel tuvo una vez más, revivió aquella esperanza, revivió aquel anhelo de aquellas promesas que Dios le había hecho a sus antepasados, a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Y dice la Biblia que ellos fueron tomados de Egipto, sacados con gran poder,
Pero también dice la Biblia que fueron llevados luego al desierto. Pero cuando llegó al desierto, mi amado hermano, dice la Biblia que se les dio la ley. Y seguidamente de la ley, ellos tenían que tomar la tierra prometida. ¿Me está siguiendo todavía? Entonces, mira qué tremendo. El pueblo de Israel tiene un tiempo de renovación. Un tiempo donde el Señor comenzó a despertar en ellos, a liberarlos, a sanarlos, a restaurarlos. ¿Cuántos me están siguiendo en esta noche? Pero seguidamente Dios quería establecer su ley, quería establecer su palabra, quería establecerle mandatos para que ellos estuviesen listos y preparados a la hora de entrar y tomar la tierra prometida. Pero usted sabe la historia que el pueblo de Israel que salió de Egipto no pudo entrar a la tierra prometida. No me voy a meter ahí. Y dice la Biblia que tuvieron que pasar, diga conmigo, 40 años. Y en esos 40 años murió toda aquella generación que salió de Egipto, por cuanto no quisieron obedecer a Dios, que Dios quedó tendida en el desierto. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? ¿Me están siguiendo, sí o no? Y tuvieron que pasar 40 años y toda aquella generación murió, a excepción de Josué y Caleb. Pero dice la Biblia que una vez más Dios habló al pueblo de Israel y una vez más trajo un tiempo de renovación para aquel pueblo. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Y aquel pueblo comandado de Caleb y Josué se dispusieron a comandar una nueva generación que sí pudo entrar y sí pudo tomar por herencia la tierra que Dios le había prometido. Y fue entonces como el pueblo de Israel dejó de ser un pueblo nómada, dejó de ser un pueblo sin tierra, y una vez establecido en la tierra que Dios le había prometido, se estableció en la nación de Israel. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Mira qué tremendo. El pueblo de Israel era un pueblo, pero no era una nación, por cuanto no tenían un territorio. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Un territorio donde ellos se podían establecer. Mira que está a la par y dígale: por eso es necesario que Dios nos restaure verdades espirituales para que nosotros podamos tomar la herencia, lo que Dios nos ha prometido en su palabra, lo que Dios nos ha prometido para su pueblo. ¿Me está siguiendo aquí? Entonces, después de un tiempo de renovación, vino el tiempo de restauración. Dice la Biblia también que el pueblo de Israel tenía un sacerdocio comandado por Elí. Y dice la Biblia que Elí se había vuelto viejo, había perdido la visión y había perdido el horizonte, a tal punto que los sacerdotes de levíticos no tenían temor de Dios, no obedecían a Dios y no servían a Dios con integridad. ¿Me está siguiendo aquí? Y dice la Biblia, diga conmigo, que vino un nuevo tiempo. Diga: Dios cambió el sacerdocio. Y ahí surge Samuel, el profeta, en la casa de Elí, el sacerdote, el sumo sacerdote. Y dice la Biblia que murieron los hijos de Elí, murió Elí, y se levanta Samuel como profeta, juez y sacerdote del pueblo de Israel. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Y diga conmigo, viene un tiempo de renovación. Diga conmigo, viene un tiempo de renovación. Y el pueblo de Israel volvió a sus raíces. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Más adelante dice la Biblia que el pueblo de Israel pidió un rey llamado Saúl. Ellos querían ser gobernados al igual que eran gobernados el resto de las naciones, y pidieron un rey. Pero dice la Biblia, mi amado hermano, que el rey Saúl se desvió de los caminos de Dios, perdió el temor a Dios, y como rey condujo a Israel a una decadencia. Pero diga conmigo, pero vino un tiempo de renovación una vez más. Y diga: y se levantó David. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Y dice la Biblia, mi amado hermano, que a través de David vino un tiempo de renovación espiritual.
Pero dice la Biblia que cuando David se estableció como rey en Israel, entonces él trajo revelación de nuevas verdades. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Hasta los días de David, mi amado hermano, se sabía lo que era el tabernáculo de Moisés. Pero a través de David, mi amado hermano, vino una revelación para traer un nuevo tabernáculo. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Vino un tiempo de renovación, pero después del tiempo de renovación, cuando deja de ser rey Saúl y comienza a reinar David, ¿cuántos me están siguiendo aquí? Viene un tiempo de restauración y David dice, bueno, está bien, ahí está el tabernáculo de Moisés lleno de ritualismo, pero yo voy a establecer un nuevo tabernáculo donde se va a adorar al Señor las 24 horas al día. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Y dice la Biblia que David instauró un tabernáculo donde se le adoraba al Señor las 24 horas continuas. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Mira que está a la par y dígale, aún ni nosotros hemos llegado al nivel de David, que adoraba al Señor en el tabernáculo las 24 horas continuas. ¿Cuántos me están siguiendo? Y mira qué tremendo que el profeta Amós dijo que en los postreros días se tenía que restaurar el tabernáculo de David. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Porque David introdujo una restauración, una verdad que no es verdad para la iglesia del presente. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Lo que David introdujo es verdad para la iglesia del presente. Entonces David fue usado para restaurar, para introducir nuevas verdades. Todo lo que hoy nosotros conocemos acerca de alabanza, danza y adoración surge del tabernáculo de David. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Pero dice la Biblia que el tabernáculo de David cayó. La choza de David, el tabernáculo de David desapareció en el tiempo. Pero diga conmigo, pero los profetas dijeron que en los postreros días el tabernáculo de David, no la tienda, mi amado hermano, sino todo lo relacionado con adoración, exaltación, alabanza y gobierno del Padre iba a ser restaurado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y mira el que está a la par, diga, nosotros somos parte de ese movimiento. Ahora le doy esos ejemplos para que usted tenga una idea. Porque el movimiento de renovación trae un tiempo de refrigerio, de refrescamiento espiritual. Pero dicha renovación por sí sola no cumple los requisitos para hacer un verdadero movimiento de restauración de verdades. Si usted quiere, usted puede quedarse en el movimiento de renovación y usted dice que qué bonito es sentirme renovado en el Espíritu. Qué bonito es sentir el Espíritu Santo, la atmósfera del Espíritu Santo sobre mi vida. Mira que está a la par y dígale, algo similar te pasa cuando tú vienes a la iglesia y sales bendecido de aquí, sales renovado de aquí, sales levantado y fortalecido por la presencia y la palabra de Dios. Algo así sucede, pero mira que está a la par y dígale, pero cuando ya tú sales de esa puerta, dígale, ahora te toca a ti enfrentar la vida diaria, ahora te toca enfrentar los problemas. ¿Cuántos me están siguiendo? Y tú te vas a dar cuenta que con ser renovado no te basta. Con salir lleno de aquí no te basta. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Por eso muchos movimientos se quedaron en el tiempo de renovación. Mucha iglesia se quedó en el tiempo de renovación y no quiso dar el paso a la restauración de las verdades. Por eso hay mucha iglesia que cree en los dones del Espíritu Santo, pero no en la manifestación de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos me están siguiendo en esta noche? Mira el que está a la par y dígale, el pastor te está queriendo enseñar algo poderoso. ¿Cuántos me están siguiendo en esta noche? Hay gente que quiere estar simplemente recibiendo, cayendo al piso y no está mal. Pero eso, mi amado hermano, no te basta para lo que tú tienes que hacer, para conquistar, para ir a pelear. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Para tomar, para arrebatar las cosas del nuevo. Ahí es donde
donde tú necesitas, mi amado hermano, que las verdades del reino sean desplegadas en tu vida. Y cuando tú le abres al diablo, mi amado hermano, el diablo no va a escuchar a la persona natural. El diablo va a escuchar aquella verdad de Cristo revelada en tu vida. ¿Cuánto me están siguiendo aquí en esta noche? Entonces gente que dice, no, yo con recibir en el culto, y no está mal. Yo no estoy diciendo que está mal, mira que está la par, dile, pero no es suficiente. Tú necesitas ser entrenado, tú necesitas ser activado, tú necesitas ser formado en las verdades del reino. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Entonces, mi amado hermano, para que nosotros podamos movernos bajo un mover de restauración, que todavía hay cosas que restaurar y habrán cosas que restaurar hasta que Cristo venga, nosotros necesitamos que algunos aspectos se combinen para que nosotros pasemos de estar en un ambiente de renovación y pasar a un ambiente de restauración. ¿Me estás siguiendo aquí? Mira que está a la par, dígale, tú fuiste salvo. Dígale, y dice la palabra que seguidamente tú tienes que ser sanado, libertado. ¿Cuánto me están siguiendo aquí? Tú necesitas ser renovado, tú vuelves a la vida, hay una regeneración de espíritu. Pero mira que está a la par, dígale, pero tú tienes que pasar de ese ambiente de renovación a un ambiente de restauración. Mira que está a la par y dígale, hasta que la imagen del Hijo sea formada en ti. Porque el hombre perdió la imagen del Hijo, pero esa imagen está siendo una vez más restaurada en nosotros. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Entonces hay algunos aspectos que tienen que combinarse. Yo te decía el día jueves, quiero recordarte esto, que una cosa es que tú camines porque eres salvo. Tú caminas con Cristo porque tú eres salvo. Tú caminas con Cristo porque Él te dio su Espíritu. Y ahora tú puedes hablar con Dios porque Dios es Espíritu. ¿Me estás siguiendo aquí? Y esa es una manera de caminar con Cristo, pero la otra manera de caminar con Él es de acuerdo a aquellas verdades en las cuales tú vas entrando, tú vas accesando. Y se van y haciendo de ti la persona, el Hijo de Dios, conforme a Cristo. Entonces ya tú no caminas porque eres simplemente hijo, ahora tú caminas porque ahora eres ministro de la gracia de Dios. Entonces es importante tener un equilibrio espiritual en esto, porque tú puedes estar recibiendo, ¿cuánta gente yo no conozco que es tocada por el Espíritu Santo? Es revolcada por el Espíritu Santo, es cenada por el Espíritu Santo y sigue siendo la misma persona. Mira que está a la par y dígale, yo necesito que algunas verdades sean reveladas y se manifiesten en mí para que mi vida sea transformada, cambiada conforme a la vida de Cristo. Tienes que entender que cada vez que Dios quiere traer un movimiento de restauración, Él trae tres cosas principales. La primera, la que ya te he mencionado, un movimiento de renovación, tiempos de refrigerio. Lo segundo que el Señor comienza a traer es la revelación de las verdades presentes para la iglesia. Verdades que la iglesia desconocía, que la generación desconocía. La generación presente, verdades olvidadas
que Dios quiere una vez más restaurar. Y lo tercero es el establecimiento de dichas verdades. ¿Me está siguiendo aquí? ¿Cómo se da este establecimiento? Este establecimiento se da a través de la instrucción. Porque no solamente viene la revelación, sino también que viene su debida instrucción para su establecimiento. Imagínate el avivamiento de la calle Azusa. Ellos estaban ahí cuando de repente cayó el Espíritu Santo. ¿Qué sabían ellos acerca de eso? Sabían que y Dios trajo un tiempo de renovación. Pero ¿por qué es un movimiento verdadero? Porque con la renovación y la revelación también vino la instrucción acerca de qué eran los dones del Espíritu Santo, acerca de qué era ser lleno del Espíritu Santo. Hay gente que no tenía conocimiento. Bueno, ¿qué me pasa? Mi papá me cuenta de que ellos estaban orando en la casa. Ellos pertenecían a una iglesia bautista y ellos estaban orando en la casa cuando fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Ellos no sabían qué era lo que les estaba pasando. Y va donde el pastor y le dice: pastor, nos pasa que cada vez que nos ponemos a orar, algo se nos viene encima y comenzamos a hablar en lengua. Y le dice el pastor: lo que ustedes es que están endemoniados. ¿Cuánto me están siguiendo aquí? Mire qué tremendo. Ellos no entendían, pero ellos necesitaban ser instruidos. ¿Cuánto me están siguiendo aquí? Ellos necesitaron ser enseñados qué era lo que significaba. Y mi papá, confundido, dice que llegó, se encontró con un hermano pentecostal y le dijo: disculpe, le quiero hacer una pregunta. Mira que a mí me está pasando esto. Mi amado hermano, como que fue enviado del cielo ese hermano, y le dijo: mi amado hermano, usted ha sido lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto me están siguiendo aquí? Y dice que él, mi amado hermano, por los pocos días lo pusieron de pastor. Y dice que cuando venía el supervisor, dice que cuando le avisaban: ahí viene el supervisor, le decía a la gente: ya no hablemos en lengua, ya no hablemos en lenguas porque nos van a regañar. ¿Cuánto me están siguiendo? Pero ellos tuvieron que ser instruidos en aquella verdad a que se estaba manifestando sobre sus vidas. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Miren que está a la par, que nosotros debemos saber lo que hacemos. Debemos tener pleno entendimiento de las cosas que se manifiestan en nuestra vida. ¿Cuánto me están siguiendo aquí? Porque de repente, mi amado hermano, ahí sí tú puedes caer en el error de comenzar a hacer algo fuera del orden de Dios, pensando que es de Dios, porque nunca has sido instruido al respecto. ¿Cuánto me está siguiendo aquí? Por eso siempre en cada movimiento hay gente que se desvía, hay gente que termina practicando cosas que quién sabe de dónde vinieron, menos de la palabra de Dios. Por eso siempre, mi amado hermano, se termina manifestando falsos profetas, falsos maestros, incluso falsos apóstoles. Y sabe que la Biblia habla de falsos hermanos. Ustedes lo sabían. Pero mira que está a la par y dígale: un movimiento de restauración trae el establecimiento de verdades, porque un movimiento de restauración también trae su debida instrucción. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mi amado hermano, de esta manera, aunque tú no lo creas, fue establecida la iglesia en el libro de los Hechos, así como te lo acabo de explicar. La Biblia nos dice que primero fue derramado el Espíritu Santo, un mover fresco de Dios. Dice que después de que fue derramado el Espíritu Santo, se comenzó a predicar el Evangelio del reino. Se comenzó a predicar el mensaje del reino, el poder de la resurrección de Cristo. Y dice la Biblia que a medida que el mensaje de Dios se expandía, venía la revelación de verdades
que a otras generaciones no se les había dado a conocer. Por eso en Efesios capítulo 3, verso 5, el apóstol Pablo escribe y dice: este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu Santo, por el Espíritu, a los santos apóstoles y profetas de Dios. Mira qué tremendo. Todo esto estaba pasando mientras el Espíritu Santo, mi amado hermano, establecía las bases, establecía las doctrinas básicas para el establecimiento correcto de la iglesia del Señor. Estaban disfrutando de la venida del Espíritu, de la llenura del Espíritu. Pero a la medida que ellos disfrutaban de ello y comenzaban a predicar el Evangelio, asimismo se iban estableciendo aquellas doctrinas que la iglesia no tenía, aquellas verdades que la iglesia desconocía. ¿Me está siguiendo aquí? Porque era necesario, diga conmigo, porque era necesario que la iglesia se estableciese para que se pudiese expandir, para que pudiese crecer y para que pudiese madurar, con el fin de hacer verdaderos discípulos desde las naciones Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La Biblia dice que en Hechos capítulo 6 surgió la necesidad de establecer diáconos, porque los apóstoles ya no se daban abasto con la repartición, las ayudas a las viudas, a los necesitados, ya no se daban abasto con el trabajo y se vieron en la obligación de establecer diáconos. Pero déjame decirte que tuvieron que pasar 67 años para que apareciese la doctrina de cómo establecer diáconos. ¿Quién sabe cómo se establecieron después? Pero tuvo que pasar un tiempo para que los apóstoles pudiesen identificar por revelación de Dios cuál era la manera correcta de establecer diáconos. ¿Me está siguiendo aquí? Y fue entonces que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, fue entonces que el apóstol Pablo le escribe a Tito y le da instrucciones específicas. Y todo esto, mi amado hermano, se dio como parte del establecimiento del orden apostólico y profético en la iglesia. Y gracias a esto, mi amado hermano, el día de hoy, todas estas verdades, herramientas, requerimientos se nos han ido revelando de tiempo en tiempo para que la iglesia una vez más sea establecida en el orden correcto de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Amén. Yo le dije en alguna ocasión, después de que muere el apóstol Juan, dice la historia de la iglesia que la iglesia entró en una decadencia y tuvieron que pasar 1500 años, mi amado hermano, 1500 años para que una vez más Dios comenzase a restaurar las cosas que se habían perdido en la iglesia. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Mira qué tremendo. El padre de la Reforma, Martín Lutero, no era ni sacerdote católico, pero el hombre, leyendo las Escrituras, se dio cuenta que el mecanismo que utilizaba la Iglesia Católica para el perdón de pecados no era el que decía la Biblia. ¿Y sabes qué hizo este hombre? Este hombre recibió una unción profética y comenzó a denunciar los actos de corrupción. Porque en aquel tiempo, mi amado hermano, entre más tú pagabas, entre más grande era el pecado, más grande tú tenías que pagar para el perdón de tus pecados. Y si no te gustaba la plata, entonces este hombre, mi amado hermano, comenzó a denunciar. Y dice la historia que pegó 99 tesis. Él hizo 99 tesis de por qué el perdón de pecados simplemente
no era como la Iglesia Católica lo anunciaba, sino como la Biblia lo decía, con el arrepentimiento genuino de todo corazón por medio de fe en Cristo Jesús. Y gracias a la valentía de este hombre que denunció las falsedades, que quién sabe cómo se llegó a establecer esa gran mentira del perdón de los pecados, de pagar por obras. Él dijo, no es por obras, es por fe. Gracias a este hombre hoy nosotros fuimos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Y recibimos el perdón de nuestros pecados. 99 tesis que iluminaron el corazón de muchas personas. 99 tesis que fueron pegadas públicamente para que las personas que fuesen a leer aquello. Y déjame decirte que el mensaje de este hombre se volvió revolucionario, se volvió polémico. Porque aquel mensaje se comenzó a expandir por todas partes. Y la gente comenzó a ser iluminada por el Espíritu Santo. Yo no tengo que pagar, simplemente tengo que arrepentirme de todo corazón. Dice la historia que la Iglesia Católica le mandó un edicto a Martín Lutero y le dijo que si no dejaba de predicar y anunciar aquella verdad, lo iban a condenar a la muerte. Y sabes que aquel edicto le llegó 3 meses después de su vencimiento. Es decir, Martín Lutero ya no tenía otra que escapar, porque él nunca se dio cuenta del edicto, sino 3 meses después del plazo que le pusieron para dejar de predicar. Él tuvo que huir, pero no dejó de predicar aquella verdad. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Y aquello se volvió revolucionario, polémico. Pero muchas personas, mi amado hermano, creyeron en aquel mensaje. Aquellas tesis que comenzaron simplemente como tesis se convirtieron en las enseñanzas básicas de la fe. Y no solamente eran predicadas, sino comenzaron a ser enseñadas a la generación de aquel tiempo. Comenzaron a ser plasmadas, comenzaron a ser enseñadas, aún a pesar de la controversia. A tal punto, mi amado hermano, que hasta el día de hoy se sigue hablando de ello, se siguen predicando y enseñando sobre ello. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Se sigue hablando de generación en generación, porque fue una verdad restaurada por Dios para la iglesia y para todas las generaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esto fue un movimiento de restauración poderoso. Llenó la tierra con ese mensaje. Porque cada mover restaurador ha tenido que denunciar falsedades, ha tenido que denunciar falsas doctrinas, ha tenido que denunciar la enseñanza y los mandamientos de hombres, cosas que Dios nunca estableció, que simplemente alejaban al hombre de el verdadero amor, poder y gloria del Padre. Hombres que fueron llenos del Espíritu Santo, hombres que fueron llenos de una unción, capaces de denunciar y establecer una verdad y establecerla en la iglesia, para que la iglesia se pudiese expandir, crecer y madurar, hasta que fuese capaz de hacer verdaderamente discípulos, como Jesús lo mandó y lo estableció hasta lo último de la tierra. ¿Me está siguiendo aquí? Mi amado hermano, la carga que tú y yo tenemos que tener, esa carga que Cristo nos transmitió con su autoridad, y que la gente quiere su autoridad, pero no quiere la carga de Cristo, de hacer discípulos, de que cada verdad sea establecida en cada corazón. ¿Cuánto me está siguiendo aquí? Si tienes que
quieres ser renovado, vas a ser renovado, pero no te puedes quedar así, mi amado hermano. Tú tienes que entender que hay verdades reveladas a nuestra vida para hacernos caminar, para hacernos crecer y para hacernos madurar, para hacernos avanzar. Y esa es la carga, mi amado hermano, de esta iglesia. Mira al que está a la par y dígale, porque la visión de esta iglesia, diga, es consolidar, es edificar, es animar a la iglesia para su madurez. Léalo allí. Esa es la carga de esta iglesia, porque somos parte de un mover de restauración. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Mira al que está a la par y dígale, por eso cada vez que tú vengas a este lugar, tú vas a escuchar cosas que tal vez no habías escuchado antes. Dígale, pero son verdades reveladas por el Espíritu Santo para que la iglesia de Cristo crezca, avance, madure y haga discípulos hasta lo último de la tierra. Mira al que está a la par y dígale, tú eres la iglesia de Cristo. Y si eres la iglesia de Cristo, también tú eres llamado a eso. También tú eres llamado a ser discípulos. También tú eres llamado para manifestar el reino y conquistar la tierra a través del poder del reino. Amén. Si tú, mi amado hermano, no abrazas esto, déjame decirte que hay cosas que van a venir de parte de Dios y va a ser muy difícil abrazarlas. Si no entiendes lo que Él ha revelado hoy para la iglesia. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Amén. Mira el que está a la par y dígale, en los próximos años viene una mayor revelación. Una mayor revelación de las verdades de Cristo. ¿Me está siguiendo aquí? Mira el que está a la par y dígale, porque el número 9, dígale, significa dar a luz un nuevo nacimiento. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Dar a luz algo nuevo, un renacer. El número 9, relacionado con el nacimiento del bebé, de la mujer. A la hora novena murió Cristo, mi amado hermano. Mira el que está a la par y dígale, porque va a venir una revelación profunda de las verdades de Cristo, de las verdades de la cruz. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Mi amado hermano, tú tienes que entenderlo. No te lo estoy diciendo por querértelo decir. Estoy diciéndotelo porque queremos ser parte del siempre de las cosas frescas del Espíritu que Él quiere traer a su iglesia, para que su iglesia se levante y llegue a estar al nivel de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Mi amado hermano, ¿sabes por qué la iglesia de los Hechos era una iglesia tan poderosa? Porque caminaba al nivel de la palabra de Dios. Cada vez que ellos hacían algo, ellos decían, porque así está escrito. ¿Me está siguiendo aquí? Porque así está escrito. Todo lo que ellos hacían y manifestaban era porque así está escrito. Ellos caminaban al nivel de la palabra de Dios. ¿Me está siguiendo? Ellos le daban cumplimiento a las cosas que habían sido escritas de Dios para su iglesia. Mira al que está a la par y dígale, la Biblia está llena de cosas escritas para la iglesia. Mira a alguien y dígale, tú eres parte de esa iglesia. Dígale, y la Biblia dice cosas acerca de la iglesia y no se van a cumplir en el mundo, se van a cumplir en la iglesia. ¿Alguien me está siguiendo aquí? ¿Tú sabes para qué hacemos ese tipo de eventos o como el Congreso? Lo hacemos para nivelar a la iglesia. Para nivelar a la iglesia. Y decirle a dónde debe de estar. Lo que te he dicho hoy no es una predicación. Lo que te he dicho hoy es tratarte de impartir visión apostólica.
Para que usted no diga, bueno, ¿y por qué hacen eso? ¿Por qué lo hacen de esta manera? ¿Por qué hacen lo que hacen? Lo hacemos porque tenemos una visión apostólica y del reino acerca de las cosas que Dios quiere para su iglesia. Mira el que está a la par y dígale, porque nosotros somos una iglesia que sabe lo que hace. No estamos inventando nada. Sabemos lo que debemos hacer. Sabemos hacia dónde debemos ir. Y sabemos hacia dónde te tenemos que llevar a ti. Mira el que está a la par y dígale, tú no te puedes quedar en el mismo lugar siempre. Tú no te puedes quedar en el mismo nivel siempre. Dígale, eso es antibíblico. Eso es antirreino. Porque el reino de Dios dice que vamos avanzando contra viento y marea, que vamos madurando a la imagen de Cristo, que vamos siendo conformados a la estatura de Cristo. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Mira el que está a la par y dígale, si Cristo Jesús estuviese en tu lugar, dígale, Él ya hubiese resuelto tus problemas, Él ya hubiese lanzado una palabra contra tus circunstancias y ya hubiese vencido en su nombre. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Mira el que está a la par y dígale, tú eres la generación de Cristo, tú eres la generación del reino, tú eres la clase de hijo de Dios. Dígale que ha sido llamada a romper los límites humanos, a avanzar contra viento y marea, y se le ha dado un nombre, no cualquier otro nombre, sino un nombre que es sobre todo nombre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y no hay otro nombre sobre ese nombre en el cual ha sido depositada toda la autoridad del reino. Que está a la par y dígale, nosotros siempre le vamos a estorbar al mundo, le vamos a estorbar a la religión, le vamos a estorbar a Satanás. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Mira que está a la par y dígale, siéntete dichoso y bienaventurado por Dios de ser parte de su cuerpo, de ser parte de su iglesia. Mira que está a la par y dígale, no te desanimes. Dígale, no te menosprecies a ti mismo. Dígale, porque en Dios tú tienes un valor importante. Dígale, en Dios tú tienes un valor único, tú tienes un valor invaluable. No hay nada en este mundo que pueda pagar el precio que Dios pagó por ti. ¿Alguien me está siguiendo? No hay nada, ni no hay nada y no va a haber nada nunca que pueda pagar el precio que Dios pagó por ti. Mira que está a la par y dígale, tú vales la misma sangre de Cristo. Tú vales la misma sangre santa y eterna y poderosa de Cristo. ¿Cuánto me está siguiendo aquí? Mira que está a la par y dígale, porque vienen los días en que tu fe no se va a basar en lo que tú sabes. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Tu fe no se va a basar en lo que tú sabes. Tu fe no se va a basar en lo que tú has vivido. Tu fe no se va a basar en tu experiencia. ¿Cuánto me está siguiendo aquí? Tu fe se va a basar, mi amado hermano, en lo que el Espíritu Santo está revelándole a su pueblo y a sus hijos. ¿Me está siguiendo aquí? Mi amado hermano, porque de alguna manera, mi amado hermano, tú tienes que ver las cosas como Dios las está viendo, mi amado hermano. ¿Me está siguiendo aquí? Mira el que está a la par y dígale, hay cosas que Dios las ve de una manera diferente. Dígale, muy diferente a como tú las puedes ver humanamente. Dígale, porque hay una verdad. Dígale, hay una verdad para los hijos de Dios que dice que no caminamos por vista, sino caminamos por fe. ¿Me está siguiendo? Mira a alguien y dígale, la vista natural no te sirve para avanzar en el reino, sino la vista espiritual, la fe. El justo por la fe vivirá. Tu avance no está determinado por lo que tú ves naturalmente. Tu avance está determinado por lo que tú ves a través de la fe en tu espíritu.
Mira que está a la par y dígale, obstínate espiritualmente. Y decide levantarte. Camina. Avanza. ¿Sabes por qué yo soy una persona como el ministro que soy? ¿Sabes por qué? Porque yo estoy completamente seguro que Dios no nos está viendo a nosotros como un pueblo que, como no tenía nada que hacer, decidió hacerse parte de un grupo religioso. Yo no creo que Dios piense eso. Y el mundo nos podrá decir fanáticos, que hacemos las cosas por pura emoción. Pero mira que está a la par y que nosotros no hacemos las cosas por pura emoción. Nosotros hacemos las cosas porque el Espíritu de Dios nos ha revelado unas verdades y nos ha levantado como un ministerio de restauración. Mira que está a la par y dígale, paraíso tiene que ser restaurado, porque paraíso no fue diseñado para lo que se ve allá afuera en las calles. Paraíso no fue diseñado para la violencia. Paraíso no fue diseñado para la destrucción, ni para hacerle culto, ni para rendirle culto a Dios en falso, ni al hombre, ni a la carne. En el nombre de Jesús, la tierra fue diseñada, la creación fue diseñada para glorificar al Padre. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Mira que está a la par. Dígale, tú tienes que recibir esto en tu corazón. Dígale, porque en los próximos meses, en los próximos años, dígale, en el nombre de Jesús, tú te vas a tener que decidir de determinar. Mejor determínate de una vez de qué lado vas a estar. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Dígale, porque algo poderoso se va a dar, algo poderoso va a explotar el paraíso. ¿Cuántos dicen amén? Que está a la par, dígale, le vas a tener que dejar de tener miedo a Satanás, ni al diablo, a sus demonios. Mire que el día de, no sé, el viernes por la tarde, un vecino se me acercó, esos vecinos que les gusta hablar. Yo desde que lo vi dije yo, aquí me voy a estar un tamaño grande. ¿Sabe que el hombre me comenzó a contar cómo él ha logrado sus cosas? Él me contó algo curioso. Él aparte de cortar pasto, dar mantenimiento a la finca, ahí lo contrata para ir a sacar los muertos a las tumbas, porque cuando el muerto ya han pasado muchos años y ocupan el nicho, entonces mandan a sacar. Y dice que él un día se llevó al hijo y dice que el hijo de él, muerto de miedo, y le dice, mi hijo le dice, téngale miedo a los vivos, no a los muertos. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Y me llamó la atención eso, que no le tiene miedo a los muertos. ¿Me está siguiendo aquí? Mira el que está a la par y dígale, no le tengas miedo al diablo, no le tengas miedo a ninguna otra cosa. Dígale, siempre ten temor, pero de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Mira el que está a la par y dígale, porque tú no eres cualquier cosa. Dígale, en ti está el Espíritu de Dios. Dígale, más bien el diablo te tiene que tener miedo a ti. Los demonios te tienen que tener miedo a ti, porque tú eres un hijo de Dios, lleno de la autoridad del Espíritu Santo, que posee el nombre de Cristo. ¿Cuántos me están siguiendo? Mira el que está a la par y dígale, algo tiene que cambiar. Dígale, pero por eso la iglesia se tiene que levantar y manifestar a Cristo en su poder, ¿verdad?